Ahora, ustedes saben, o lo contábamos más temprano, que hoy va a haber una movilización a lo largo de la traza de la Ruta Nacional 5 para que se tome plena conciencia de la importancia de que se convierta en autovía. Pero hay un hombre en Mercedes, Carlos Mozo, que viene luchando esta idea desde hace mucho tiempo, podríamos decir hasta una década, y ha trabajado, se ha reunido y demás, conjuntamente con otros autoconvocados para que esto sea una realidad. Sin embargo, nada de eso todavía se ha concretado, pero sí se avanzó en iniciativas. Desde Cadena 9, Carlos Mozo, Gustavo Tinetti, buen día, un gusto. Buen día, Gustavo, para vos y a la audiencia. Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo están? Igualmente, igualmente. Bueno, de todo ese trabajo que se ha realizado y ahora ver que surge como una suerte de explosión en conjunto de instituciones y pueblo en toda la traza para que esto sea una realidad. ¿Qué ruido es el que se te produce? Mira, la verdad que como primer lugar, como primer comentario a la vista de lo que se está sucediendo, celebro que se empiece a tomar nuevamente esta iniciativa, sobre todo por entidades civiles de algunas localidades del corredor. Eh, Como cuestión personal, ¿Mm? nosotros en Mercedes tomamos esta lucha desde los 90. Recordemos que en la Ruta 5 la primer cabina de peaje que se instaló fue acá en el límite entre Mercedes y Luján, en la localidad de Olivera, Sí. a 10 kilómetros de Mercedes. Cuando ni siquiera había una obra, cuando ni siquiera se cortaba el pasto, lo primero que se hizo fue instalar una cabina y empezar a cobrarlos por un servicio que no existía. A partir de ahí, bueno, la lucha y movilización de gente, cuando tampoco existían los teléfonos celulares, las redes sociales, bueno, nos manifestábamos arriba de la ruta. En algún momento éramos más de 250 personas protestando por estas cuestiones. De ahí para acá, ¿qué se logró? Y bueno, se lograron 28 kilómetros de autopista terminada entre Luján y Mercedes. Se logró en su momento un beneficio para los mercedinos, con un beneficio que después, bueno, a lo último terminó siendo un código de barra en donde pagábamos una cifra simbólica por transitar por ese peaje, y el convenio final que decía que, bueno, ese beneficio iba a caducar cuando el bypass de Luján se viera culminado. Eso pasó en el año 2018, en la gestión de Mauricio Macri, con Javier Iguacel como administrador de Vialidad Nacional, y bueno, se cumplió con la culminación de ese beneficio. Se habilitó el bypass, perdimos el beneficio y se introdujo una nueva modalidad para los que teníamos telepase, que hoy existe, hoy está vigente, que depende de la cantidad de veces que uno transita por el peaje de Olivera, iba a pagar cada vez menos. Después, bueno, obviamente la lucha nunca se dio, sí, cada vez menos involucrados por el cansancio y por las redes sociales, porque la mayoría de los ciudadanos se piensa que por protestar por las redes sociales era lo mismo que presenciar, cientos de viajes a vialidad, bueno, una lucha incansable, pero que realmente cansa, hay que decirlo. Y bueno, hoy vemos a la vista un nuevo convenio, un nuevo plan de obra, una nueva modalidad que se vio a principio de este gobierno en una lucha en donde desestimó y tiró por la borda lo que era una ley de la participación pública-privada por una cuestión política. Este gobierno actual determinó que eso era un negocio para privados, y estatizó todas las concesiones viales. A partir de enero del 2021, todas las redes viales son nacionales, son estatales, en donde se creó una asociación anónima, Corredores Viales Argentinos. El 51% pertenece al Ministerio de Transporte y el 49%
a Vialidad Nacional. O sea que los montos y readecuaciones de las tarifas de peaje, la recaudación de lo que tiene que ver con los peajes, las obras y demás, es todo del Estado. Ya no hay más a quien echarle la culpa a los privados. En el 2022, junio del 2022, ya hace un año y meses, el administrador de Vialidad Nacional, Arrieta, en el Consejo Deliberante de Mercedes, de hecho estuve presente, junto con todos los intendentes actuales del corredor de la Ruta 5, presenciamos la firma de el convenio donde iniciaban las obras, donde tenían que iniciar las obras el año pasado. Incluso Arrieta, al representante de la firma de la empresa privada que debería estar haciendo las obras, se comprometió que en 48 horas tenían que empezar las obras. Estoy hablando junio 2022. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Sí, Carlos. ¿Qué pasó al mes siguiente? Se hizo una inauguración con el ministro Guado de Pedro, con el ministro Catopodi, bueno, el intendente nuestro acá de Mercedes, en la Ruta 5. Se hizo toda una pantomima que yo en las redes sociales y en los medios locales lo declaré. Era una puesta en escena, era una obra de teatro. Llevaron 2 retroexcavadoras, 2 camiones, mucha gente, sacaron fotos y filmaron solamente por las redes sociales. A partir de ahí no se vio más nada, salvo algunos movimientos de tierra que hoy podemos ver. Bueno, el 9 de julio, y hay una queja pendiente permanentemente desde el Consejo Deliberante, como así también de la Municipalidad, se habían anunciado ser las colectoras. El intendente Mariano Barroso estuvo en esa reunión a la que estás haciendo referencia, volvió con el compromiso de hacer las colectoras, que acá no existen, y además ponen en peligro la circulación de las empresas que están al costado de la traza de la Ruta 5. Y una rotonda hacia una localidad que está creciendo, que se llama El Provincial. Bueno, y eso se abandonó absolutamente todo. Lo peligroso que quedó parte de la traza totalmente descalzada, poniendo en peligro a aquellos que tienen que bajar de la ruta por la razón que fuere, o cuando se va a subir. Bueno, esas quejas todavía acá no se han hecho eco a los fines de acomodar. Y Vialidad, o la empresa que correspondía, se marchó y sin dar ningún tipo de señales. Insisto, se sigue quejando la municipalidad, como así también desde el Consejo Deliberante con un pronunciamiento. Pero más allá de eso, ahora toda esta movida, autoconvocados, instituciones y demás, ¿puede esto llevar adelante como que se convierta en política de Estado independientemente de las elecciones y la obra se empiece a hacer tramo a tramo? Mira, yo las opiniones que doy, y te la digo como autoconvocado de vida, digamos, ¿no? Porque cuando uno se involucra en estos temas, se te mete en la piel, en la sangre, y no salís de esa. Realmente no salís de esa. Por lo tanto, la opinión que voy a dar puede sonar negativa, pero es una realidad después de una lucha de más de 20 años. La situación económica actual, y que no se va a cambiar, y no estoy hablando de política partidaria, independientemente de quién gane, vamos a estar en la misma o peor. Por eso las empresas se van, por eso las empresas no es negocio. A ver, si usted contrata a un constructor para hacer una vivienda, claramente el presupuesto que le pasa hoy, dentro de un mes y medio ya no le sirve. Y es muy posible que el constructor se siente con usted a renegociar el contrato o se vaya. Imagínense una obra supermillonaria de esta índole, cuando uno negocia con un Estado, llámese municipal, provincial o nacional, que es más difícil cobrarlo y mucho más difícil negociarlo, es tremendamente imposible que esto se lleve a cabo. Yo lo dije a la semana que Arrieta tuvo el Mercedes, dije, lamentablemente esta obra no se va a dar. Y tristemente el tiempo me dio la razón, pero no por ser visionario, sino por tener más de 20 años de lucha y de relacionarme con gente de Vialidad, que actualmente me relaciono, y aparte por tener información de primera mano.
Y digo esto ¿por qué? Porque cuando yo veo que en 2 años solamente hay movimiento de tierra y consulto a los funcionarios de carrera, no políticos, de vialidad, Sí. me dicen, mira Carlos, una vez que se adjudicó la obra, la empresa adjudicada presentó un plan de obra. ¿Qué quiere decir con esto? Que la presentación del plan de obra por parte de la empresa a Vialidad, que Vialidad aceptó, eran estos términos. Era súper lenta, estaba fraccionada de esta manera, porque el caos económico que tiene el país estaba alertando a los empresarios, y si imagínate que si ponían plata de su bolsillo y la obra avanzaba rápidamente, iba a ser muy difícil que la cobre. No sé si me explico. Está clarísimo. Está clarísimo. Entonces los empresarios, viendo lo que estaba pasando en el país y lo que se venía, presentaron un plan de obra extremadamente lento, y Vialidad, o sea, Arrieta, aceptó ese plan de obra lento. Y es lo que se está viendo. Esto por un lado. Por otro lado, a tu pregunta que no le escapo, si va a dar resultado la convocatoria de los autoconvocados, yo te digo, en buena hora lo celebro. Pero tristemente tengo que decirle que no va a llegar a ningún lado. Por muchos motivos. Experiencia, conocimiento, datos, información fehaciente, y aparte no es la época. A ver, si esto lo hubiésemos empezado a hacer a principio de esta gestión, te podía decir, bueno, qué bueno, a algo podemos llegar. Pero a esta altura del año, a 20 días de una elección, no sabemos quién va a ganar, y el caos económico que tenemos, claramente no va a llegar a ningún lado. Y te digo más, en Mercedes no va a haber ninguna movilización, y en un montón de localidades tampoco. Si los propios intendentes ya se desilusionaron, se desencantaron, solamente al mes y medio, 2 meses de la reunión que tuvimos en Mercedes con Arrieta, imagínate los vecinos. Ya no vale la pena movilizarse, pero está bueno hacerlo. No quiero que suene a negativo y a catastrófico, hablo por experiencia propia. No, en el fondo... Celebro que instituciones se involucren, pero tristemente se vaya a llegar a buen puerto. Bueno, a lo mejor sirve como prólogo para hacerlo después a partir del 10 de diciembre, cuando ya estén las autoridades constituidas en sus respectivos cargos, y entonces la lucha va a tener otro perfil, ¿no? Y otra repercusión. Sí, es un tema, en el fondo es un tema de oportunidad. Claro, históricamente Mercedes, los intendentes de turno, la Cámara de Comercio, los bomberos, las instituciones más representativas de la ciudad siempre estuvieron presentes, incluso a la orilla de la ruta. A ver si nos entendemos. Clarísimo. Históricamente. Clarísimo. Bueno, Carlos. Entonces, nosotros desde Mercedes siempre pedimos el acompañamiento del resto de las ciudades, desde los 90. Bueno, 20 años después vemos que ahora se están involucrando tibiamente algunas instituciones, pero celebro que sucede. Bien, Carlos, muchísimas gracias por el gesto. Vamos a seguir conversando. El tema lo requiere, que hace a infraestructuras y seguridad y salvar vidas. Así que muchísimas gracias por este contacto con Cadena 9, muy atento.